Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a hablar hoy de el costo y los beneficios del sacrificio de Jesús. Acompáñeme al libro de Hebreos capítulo 10, versículo 12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esta es una fecha conmemorativa casi que a nivel mundial. Generalmente donde hay personas que dicen creer en Dios y no importa la religión que profese, siempre para esta fecha tiene la misma tendencia, guardar estos días. De hecho, los gobiernos en ciertos países en estos días le dan vacaciones a sus empleados, a la mayoría de ellos. Uno para que estén en familia y otro para que tengan ese tiempo de recogimiento, de ese tiempo de esparcimiento. Y esto no es nuevo. Nosotros encontramos en la Biblia, en la palabra del Señor, que en el tiempo de la ley, cuando fue escogido Israel como pueblo de Dios, Dios también los congregaba y los congregaba en temporadas. Y los congregaba para fechas especiales. Y siempre Dios colocó en el corazón de ellos festejar y hacer memoria por un acto o un evento especial en el que su gloria se movió. Y Dios quería que tuvieran recordatorio de ello. Al Señor le gustan los testimonios. Al Señor le encanta que usted y yo declaremos lo que Él hace en nuestra vida. ¿Se acuerdan que Jesús una vez fue llamado por un hombre llamado Jairo, que su hija se estaba muriendo en la casa? Y Jesús iba con Jairo, pero dice que mientras iba le salió al encuentro una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años. ¿Se acuerdan? Y esta mujer no pidió, no pasó una petición, ella no hizo público su deseo y su anhelo. Pero en su corazón ella tenía fe que si solo tocaba el borde del manto de Jesús, sería sana. ¿Se han leído eso, verdad? Han escuchado de eso bastante. Entonces dice la Biblia que ella calladamente por detrás de Jesús fue y tocó el manto. No voy a entrar en detalle de todo lo que pasó o lo que pudo haber ocurrido en ese momento. Solo quiero hacer énfasis en lo que hizo el Señor Jesucristo con ella. Cuando ella toca el manto de Jesús, que era su fe tocarlo para recibir la sanidad, ella fue sana. Nadie se dio cuenta, ni los que apretaban a Jesús, lo oprimían. Jesús dijo, alguien me ha tocado, y los discípulos le dijeron, todo el mundo te oprime y te aprieta, y tú vas a preguntar que alguien te tocó. Pues eso está como de más, todo el mundo te está tocando. Dijo, no, el toque que alguien hizo conmigo es diferente al toque natural, al físico. Alguien me tocó con su fe para que poder saliera de mí, porque yo he sentido que poder ha salido de mí. Cuando tú tocas a Jesús, haces que su poder venga sobre ti para traer sanidad y hacer milagros. Alabado sea Dios. Y dice la Biblia que Jesús no siguió a casa de Jairo hasta no investigar y descubrir quién era el que le había tocado con esa fe tan impresionante. Y dice la Biblia que cuando la mujer ya no pudo más, cuando ya no aguantó más, tuvo que declarar que ella era la que lo había tocado y por qué causa lo había hecho y con qué objetivo lo había hecho. Y antes de Jesús llegar a la casa de Jairo, él tomó ese testimonio. Espero que usted no se vaya a ir hoy con el testimonio de lo que Dios va a hacer en su vida. Espero que usted de hoy en adelante con lo que Dios va a hacer hoy en su vida no vaya a callar, sino que usted le diga a la gente lo que ese Jesús grande y maravilloso al cual honra el mundo entero para esta temporada, Él está vivo y sigue haciendo milagros y maravillas. Alabado sea el Señor. Y Él está aquí con nosotros. Y Dios escogió al pueblo de Israel y hacían fiestas conmemorativas. Y en esas fiestas conmemorativas ellos ofrecían sacrificios. Los sacrificios que hacían, número uno, lo primero, lo primordial, era por quitar la culpa de su pecado. Así que ellos llevaban, como Dios lo había establecido, un animal, ya fuera un cordero, una tórtola, un palomino, y lo llevaban al sacerdote. En el caso del cordero, dice la Biblia que el sacerdote degollaba al cordero y aquella sangre que era derramada, la vida que salía del cordero, era la sustitución del pago de la culpa de esa persona. Es más, la persona antes de degollar el cordero ponía la mano sobre el cordero y confesaba sus pecados. Y eso lo hacían cada año.
Y habían dos lugares, uno llamado el lugar santo y otro el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote de año en año. Todas esas leyes Dios las creó, las instituyó y las constituyó para bienestar del pueblo y se convirtieron en un ritual. Así que ellos iban a celebrar esa fiesta con Dios. Iban al llamado que el Señor le había hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que los países, aunque algunos no estén en el camino correcto o haciendo las cosas correctamente, sin embargo, por voluntad divina, para esta fecha la gente está haciendo memoria del sacrificio de Jesús. La gente está haciendo memoria de ese sacrificio. Y yo vengo a explicarle un poquito, de pronto no muy profundamente, pero sí un poquito de lo que eran esos sacrificios y de lo que realmente significa para nosotros el sacrificio de Jesús. Y cuáles son los beneficios que dice la Biblia que nosotros tenemos por el sacrificio de Cristo. Cristo fue ofrecido como el Cordero de Dios. Cristo fue dado por el mismo Padre. Cristo vino del cielo. Fue anunciado por un profeta. Dijo que una virgen concebiría y daría a luz un niño. Y su nombre sería admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. Ya todos saben que estoy hablando del profeta Isaías. Y muchos años después se cumple esa escritura. Dios se le aparece por medio de un ángel. El ángel Gabriel le lleva la noticia a María y le dice: mujer, tú eres favorecida. Dios te ha escogido para que en tu vientre se geste, pueda formarse el Hijo de Dios. Tú vas a tener un hijo. Y ella le dijo: ¿esto cómo puede pasar? Yo todavía no conozco varón, no me he acostado con nadie, soy una mujer virgen. ¿Cómo puedo concebir de esta manera? Y el ángel le dice: el Espíritu de Dios y la sombra del Altísimo te cubrirá y tú vas a concebir un hijo. Y ese santo ser que nacerá le vas a poner por nombre Jesús. El nombre Jesús no fue escogido por María, ni por José, ni por ninguno de los religiosos de ese tiempo. El nombre Jesús vino del cielo. El nombre de Jesús significa Salvador. El nombre Jesús significa salvación. El nombre Jesús es un nombre sobre todo nombre. Alabado sea Dios. Por eso es que ese nombre es tan especial. Dígale al vecino: el nombre de Jesucristo es especial. Ahora, el nombre original de Jesús, digámoslo en el término hebreo, es Yeshua o Yeshua. Ese es el nombre original. En la traducción se le conoce como Jesús. Somos dos pueblos diferentes y la Biblia dice que en Cristo Dios formó un solo pueblo. Entonces la iglesia fue formada de Jesús y para nosotros el sacrificio de Cristo tiene mucha connotación. Los sacrificios que hacían los sacerdotes antes, dice en el libro de Hebreos, en el capítulo que acabamos de leer, que ellos iban continuamente. Pero estos sacrificios, escuche bien, no podían quitar el pecado. Ahora, el sacrificio de Jesús sí puede quitar el pecado. ¿Qué era lo que hacía el sacrificio de los corderos y los machos cabríos? Aplacaba la ira de Dios sobre el juicio que podía venir sobre el pecador. Usted recordará que en muchas ocasiones venía juicio contra Israel y a veces algunos reyes, como en el caso de David, dijo: Señor, el que pecó fue un solo hombre, ¿por qué el pueblo se está muriendo? Y el pueblo estaba muriendo y había una gran mortandad, pero era por el pecado que había. Un solo hombre había pecado. Usted recordará que David censó el pueblo sin que Dios se lo hubiera dicho. Esto ofendió a Dios, pero esto trajo como consecuencia muerte sobre el pueblo. Entonces, ¿qué era lo que hacía el sacrificio? El sacrificio lo que hacía era aplacar la ira de Dios. Cuando David clamó a Dios y le dijo: un solo hombre es el que ha pecado, entonces llamaron, en el caso de Moisés también pasó en alguna ocasión, y llamó a su hermano Aarón y le dijo: corre y ofrece, haz un sacrificio. Y llevaron incienso y empezaron, y la ira de Dios se detuvo. O sea, los sacrificios aplacan la ira de Dios, según la Biblia. Todo el Antiguo Testamento usted va a encontrar que los sacrificios que se hacían para Dios aplacaban la ira de Dios. Pero en el libro de Hebreos, que es una carta escrita para los hebreos, pero que nos beneficia a nosotros también, gloria al Señor, dice la Biblia que Jesucristo fue ofrecido como Cordero de Dios, y como Cordero de Dios Él no solamente aplaca la ira de Dios, sino que Él pagó el precio de nuestro pecado, nuestra culpa Él la cargó, y por eso Cristo quita el pecado. Cuando Dios mira a la persona a través de Cristo, entonces ya no lo ve pecador, ya no hay pecado en él, porque Cristo lo quitó, Cristo lo borró, Cristo hace nueva una vida y la transforma. Aleluya, a su nombre, gloria. Tenemos algunos beneficios a raíz de ese sacrificio, pero también tenemos un costo que pagó el Señor en ese sacrificio. Creo que al inicio era que leía el pastor en Isaías. Isaías dice que su cuerpo, su parecer,
su hermosura desapareció. Su rostro fue desfigurado. Y dice el texto como que escondimos el rostro del cómo que escondimos. Como si lo hubiéramos escondido. Es decir, como si no nos importara. Hoy vengo a levantar un poquito la conciencia suya y a decirle, mi hermano, que vale la pena darle valor a ese sacrificio. El sacrificio de Cristo en la cruz no es cualquier cosa. El sacrificio de Cristo en la cruz lo es todo para nosotros. Si Cristo no se hubiera sacrificado por nosotros, hoy nosotros no seríamos salvos. El mundo no contaría con salvación. Así que nosotros contamos con algunos beneficios. ¿Y cuáles son esos beneficios? Solamente voy a hablar de algunos en esta tarde muy rápidamente.